Hoy el Señor nos va a instruir en su palabra cómo soltar la piedra de la condenación que nos quiere matar espiritualmente. ¿Sale? Muy bien, así que abra sus ojos y sobre todo su corazón, porque siempre damos un mensaje que va enfocado en la obra maravillosa de Jesús, pero eso no tendría sentido si eso que tú crees o que yo creo y que compartimos acá no impacta nuestra vida en el interior para después impactar al prójimo y a la circunstancia en el exterior. Amén. Así que ponga mucha atención. Vamos a la Biblia. Mire, a Jesús le traen y le presentan una mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio, dice la Escritura. Juan 8:4. Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Ahorita le explico por qué. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Yo puedo casi oír las piedras caer, ¿verdad?, de sus manos. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Mire, dice que ellos le preguntaron eso para tentarle, porque no les importaba su opinión, ¿ok? Ellos estaban en contra, eran escribas y fariseos. Pero quisieron ponerlo en medio de dos situaciones difíciles. Por un lado, si él decía que no la apedrearan, eso iba en contra de la ley de Moisés. Y si decía que sí la apedrearan, eso iba contra la ley de los romanos, que para poder apedrear y matar a alguien tenía que pasar por un juicio. Entonces ellos pensaron: ya lo tenemos. Pero Jesús, sabiendo sus corazones, les dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y entonces ellos soltaron las piedras y se fueron uno a uno. Jesús era el único sin pecado que podría haber condenado a la mujer, ¿verdad? Por eso Jesús le pregunta: ¿dónde están los que te acusaban? ¿No te condenaron? Y dice: no. Ninguno me condenó. Y entonces Jesús le establece algo que es para ti y para mí, y lo debes recibir hoy con todo tu corazón. Ni yo te condeno. O sea, ni yo, que soy el que podría condenarte. Los demás te hubieran condenado de manera errónea, yo te hubiera condenado de manera correcta, pero ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús está muy claro, ¿verdad? Y nos enseña muy claramente que ante el pecado sobreabunde la gracia. Y una vez que está la gracia por encima, ni yo te condeno, eso es lo que le da poder a la mujer y fuerza a la mujer para no pecar más. Cuando Jesús le dice: ni yo te condeno, o sea, no hay condenación, vete y no peques más, para que ella no pueda pecar más haciendo lo que hacía, que parecía que se dedicaba a eso, primero tendría que recibir la gracia. Porque la gracia, la no condenación, es el poder que le da fuerza a la gente para dejar de pecar. ¿Me está siguiendo? Entonces, si algo tenemos que aprender de este mensaje, son tres cosas principales. Tenemos que aprender a soltar la piedra de la condenación para con otros. O sea, tienes que dejar de condenar a otros por sus errores, sus malas acciones y sus pecados, que generalmente son lo mismo. Si alguien se enoja, si alguien ofende, si alguien grita, si alguien miente, si alguien te golpea, eso es un pecado. Y otras cosas más, ¿verdad? Entonces, primero tienes que dejar de condenar a la gente, soltar la piedra de la condenación para no condenar a otros, tú. Dos, para no condenarte a ti mismo, porque ese es otro problema. La gente, cuando falla y se equivoca, se autocondena. Haga de cuenta que agarró y se dio un piedrazo, él solo, ¿ok? Y tres,
no recibirle, así como esta mujer, no recibirle en el nombre de Jesús, por la obra de Jesús, no recibirle a nadie. Y escúchame, cuando digo nadie, es nadie una piedra o una pedrada de condenación para tu vida. ¿Amén? ¿Me estás siguiendo? O sea, yo no condeno a nadie, yo no me condeno a mí mismo y no le recibo a nadie sus condenaciones. ¿Sale? Ahora, ojo con esto, por favor. Reflexiona en esto. No estoy diciendo o no estoy queriendo enseñar que no importa lo que tú hagas mal, tus malas acciones, a quien ofendas o a quien lastimes, no importa, tú sigue tu camino porque tú vas con Jesús. Yo no estoy diciendo eso, no se refiere a eso. Claro que tienes que reflexionar porque ya hemos explicado que el pecado en lo espiritual ya no te afecta, pero en lo natural sí. Si tú ofendes a alguien, ese es un pecado y te va a traer problemas con esa persona, si tú mientes, si tú robas, etc. Lo que estoy diciendo, lo que está diciendo aquí esta escritura, es que debes reflexionar en tu pecado, en tus errores, en tus malas prácticas, pero no desde la condenación, sino precisamente desde la no condenación. Porque si tú lo que quieres es, y tú entiendes que debes dejar de hacer eso, si tú te metes en la condenación, eso le da poder a la ley, porque el poder del pecado es la ley, y por eso la gente no sale de ahí. Pero si tú te metes bajo la gracia, bajo la no condenación, esa no condenación es lo que le da poder, o lo que te daría poder para dejar de pecar, o de equivocarte, o de cometer esos errores o esas malas acciones. ¿Me está siguiendo? Sí, por favor, dígame amén. De ahí que el mensaje de hoy lleva por título: soltando la piedra de la condenación, el poder de Dios para dejar de pecar. ¿Ok? Y podría ir un poquito más allá. Tú que estás viendo ya este mensaje te va a ayudar para ser transformado en tu interior, para que tú cambies tu interior. Y si tú cambias tu interior, el efecto es dejar de pecar, pero tu vida toma otro sentido. Tu vida interior toma otro sentido y todo lo demás será mejor para ti, porque nuestra vida debe ser de adentro hacia afuera. ¿Me sigue? No solamente es el concepto religioso de dejar de pecar, sino dejar de equivocarnos, dejar de cometer errores, dejar de cometer malas acciones, que al final no es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Sale? Muy bien. Esta primera parte, vamos a entender que la acusación precede a la condenación. ¿Ok? Por eso, si recordamos Juan 8:10, ¿ok?, que acabamos de leer, Jesús endereza y dice: y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? O sea, primero preguntó por los acusadores y después por la condenación, y no había ni acusadores ni hubo condenación. ¿Por qué? Porque para condenar a alguien primero hay que acusarlo. Entonces, si tú lo que quieres, y estás entendiendo el mensaje, que debes de soltar la piedra de la condenación para con otros, para contigo, o recibírsela a otros, tienes que empezar por dejar de acusar a la gente. Cuando tú le pones el dedo encima a la gente y le dices: es que tú hiciste, es que tú esto, es que tú lo otro, estás acusando a la gente y por ende estás condenándolo. Mire, ¿qué dice el diccionario? ¿Qué es acusar y qué es condenar? Acusar, dice el diccionario, es la acción formal de presentar cargos contra alguien en un juicio. ¿Ok? Culpas, cargos. Condenar es el resultado de ese juicio donde un tribunal declara a la persona culpable de un delito y le impone una multa o una pena. Esto en lo espiritual es igual. Para condenar a alguien, necesitas primero acusarlo. ¿Ok? Ahora, esto está tremendo. Si hablamos de acusar, tenemos que encontrar quién es el acusador número uno. Y el acusador número uno es el diablo, es Satanás, ¿vale? Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, abusándose. Fue arrojado a la tierra
y sus ángeles fueron arrojados con él. Recuerde que él era un ángel de luz, Luzbel, ¿ok? Y dice la palabra en otra porción que la tercera parte de los ángeles del cielo se vinieron con él porque él quería estar a la par de Dios, su orgullo y muchas cosas. Verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Amén. Miren, Luzbel vivía en el cielo con Dios, pero por sus malos pensamientos, su orgullo, fue arrojado a la tierra. Pero después, con la llegada de Cristo, fue arrojado al lago de fuego. Ese es el destino del diablo, arrojado al lago de fuego junto con todas sus huestes. Pero aquí dice que el acusador fue arrojado el acusador que acusaba a nuestros hermanos de día y de noche delante de Dios. ¡Wow! Mire, Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Y sabemos que está hablando del diablo. Pero a la hora de enfrentarse, el enfrentamiento final entre el diablo y Cristo, no dice que envió o arrojó al ladrón o al asesino o al homicida o al destructor. No, dice al acusador. Y se refiere al acusador porque esa es la función más importante del diablo: acusarnos delante de Dios. Quiero pensar que puede robar de vez en cuando, se roba cosas o se roba la paz o se roba alguna situación, puede destruir, puede matar sueños o puede matar a la gente inclusive de manera física por alguna razón, puede destruir familias, puede destruir sueños, empresas, lo que usted me diga, pero eso es como en ocasiones en la vida de la gente. Pero acusarlo delante de Dios, dice que es de día y de noche. La palabra me lleva a que tú y yo tenemos que meditar en la palabra de día y de noche, ¿te acuerdas? Tú y yo meditando en la palabra y el diablo acusándote de día y de noche delante de Dios. Ahora, ¿por qué te acusa? ¿Cómo es que te acusa? Bueno, el diablo toma la ley que está aquí, ¿verdad? En los primeros 5 libros, la ley y los profetas, y dice: fulanito de tal, Señor, Dios de ellos, ¿verdad? Pedrito, Pablito, Juanito, Juanita, lo que tú me digas, no está cumpliendo tu ley. Merece castigo. Eso es lo que hace el diablo. ¡Ey! También se equivocó ahorita. Se volvió a equivocar. ¡Pum! Oye, ahora mintió. ¡Pum! Oye, ahora blasfemó. ¡Pum! Ahora miró con codicia. Y empieza a acusarte. Porque tiene una ley que dice lo que tienes que hacer. Y aquí el problema es, si la gente quiere vivir su justicia por la ley, la misma escritura dice, Santiago 2:10 y Gálatas 3:10 hacen referencia a Deuteronomio 26:27, que será maldito todo aquel que no permaneciere en los mandamientos para cumplirlos. En la ley dice, será maldito todo aquel que no permaneciere en la ley para cumplirla. Eso dice Deuteronomio 26:27 o 26:27, y lo retoma Santiago capítulo 2 verso 10, Gálatas capítulo 3 verso 10, y entonces todos son culpables. El diablo acusa y termina habiendo un veredicto que dice culpable. Eres culpable porque no pudiste cumplir. Si no cumples uno, no cumples ninguno. Fallaste, dice el diablo. Esa es la razón por la cual él es el acusador. Pero el tema es que ahí dice que ya le vencimos por la acción de Cristo, por la sangre de Cristo.
Amén. Colosenses 2, 13 y 14 nos lo dice de esta otra manera, en la traducción al lenguaje actual, dice: antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios, pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado, ¿cuántos pecados? Todos. Diga conmigo allá, todos sus pecados. La ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Amén. Aquí el tema es este. El diablo solo te puede acusar y después condenar si tú vives bajo la ley que él puede tomar y decir: él no está cumpliendo con este preceptos, y si no cumple uno, no cumple ninguno, falla en todo, es culpable. Pero si tú no vives ya bajo la ley escrita, porque sabes que la obra de amor de Jesús en la cruz borró esa ley escrita, la quitó y ya la quitó de delante de nosotros, y nosotros ya no necesitamos cumplir la ley. Ojo acá, la ley escrita ya no necesitamos cumplirla para ser justos delante de Dios. Si tú ya no crees en esta ley como una ley que necesitas cumplir con tus obras, entonces el diablo no tiene con qué acusarte. El diablo solo te puede acusar si toma la ley. ¿Me estás siguiendo? Porque dice que tú ya no puedes ser condenado porque Cristo ya perdonó todo tu pecado. Porque Dios condenó a Jesús a sufrir el castigo de la cruz y ahí condenó todo tu pecado. Amén. Entonces ya a ti ya no te puede condenar otra vez, porque ya está condenado tu pecado ahí en la cruz. Entonces ya no hay condenación, porque tus pecados ya fueron condenados y por eso te fueron perdonados. ¿Me estás siguiendo hasta aquí? Y eso es maravilloso. La Reina Valera lo dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Me estás siguiendo? El diablo te va a querer acusar y te va a querer condenar. Y cuando yo digo que no le recibas a nadie, es porque el diablo no va a venir solo. A veces te lo dice en tu mente, pero también usa a la gente como una arma de él para acusarte. Entonces va a venir alguien, va a venir gente cercana, hasta familia tuya, que te va a acusar y te va a decir: eres malo por esto, o eres mala por esto, o estás equivocado por esto, y te va a provocar con acusaciones. Por eso te digo, no se las recibas. Reflexiona en tus errores. Claro, puedes reconocerlos o no, puede ser que sea cierto o no, pero tú puedes reflexionar en tus errores y decir: sí, estoy equivocando, sí, estoy mintiendo, sí, estoy golpeando, ofendiendo, lastimando a X o a Y, sí está pasando eso. Pero esa reflexión la tomo no desde la condenación, porque yo ya no filtro mi vida y mis obras a través de la ley. ¿Sale? Ahora, aquí la gente se preocupa mucho porque dice: ¿entonces ya puedo hacer todo lo que dice la ley? No. A ver, va de nuevo. La gente dice: ¿puedo hacer todo lo que dice la ley que no debo hacer? Ya lo puedo hacer, entonces puedo matar, puedo robar, puedo mentir. Claro que no. Yo quiero decirles que la ley aparece por primera vez en el libro de Éxodo, capítulo 20. ¿Sale? Voy a buscarlo. Éxodo 20, aquí está. Usted no lo va a ver tal vez. Éxodo 20, ¿sale? Vea este pedacito de Biblia, que obviamente hay índices y portadas y lo que usted me diga. Déjeme ver si puedo encontrar aquí rápidamente Génesis 1. Mire, aquí está. Aquí está, Génesis 1. ¿Ok? Génesis 1 a Éxodo 20. Este pedacito de Biblia contiene 2500 años de historia.
De acuerdo a la Biblia, la tierra y la humanidad tiene 6,000 años en esta tierra. La tierra puede tener millones de años de formada, la tierra, pero la humanidad tiene 6,000 años solamente. Aquí en este pedacito, de Génesis 1 a Éxodo 20, hay 2,500 años. ¿Ok? De Éxodo 20 a Cristo hay 1,500 años. O sea, ahí van 4,000. Y de Cristo a la fecha hay 2,000. Más que menos. ¿Estamos de acuerdo? Ahí están los 6,000 años. Entonces, cuando la gente dice, entonces yo puedo hacer lo que... No, no puedes hacerlo. Lo único que sucede es que toda la ley moral que está incluida en la ley de Moisés, no matar, no robar, no mentir, no adorar dioses ajenos y toda esa parte, no recibir corrupción o sobornos y todo este tipo de cosas, están en tu naturaleza desde la creación, desde hace 2,500 años antes de que fueran establecidos, escritos por Dios en unas tablas. Lo único que pasa, lo único que estamos haciendo es que esta ley, que es la que le da poder al pecado y la que le da poder al diablo para acusarte, ya no está vigente para ti. Pero los preceptos morales están en tu naturaleza. Tú sabes que no te conviene mentir, ni robar, mucho menos fornicar o adulterar o codiciar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no se meten en eso. O sea, entendamos esto que es muy sencillo. ¿Y por qué Dios lo escribió en una ley? Solo para darnos cuenta que necesitamos un Salvador que la cumpla por nosotros. Así de sencillo. ¿Me está siguiendo? Entonces, usted reflexione sobre su vida desde la no condenación. Usted no es un condenado. Usted más bien es un no condenado, porque la obra de Jesús lo liberó de la condenación. Y usted asegúrese de que en su vida personal se deja de acusar y sobre todo deja de recibir acusación donde lo hagan sentir condenado, culpable. ¿Me está siguiendo? Amén. Ahora, vamos a esta segunda parte. Ya no hay condenación para nosotros los que estamos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, como le he dicho, el libro de Romanos es uno de los libros que más información traen acerca del Evangelio de la Gracia. Capítulos 3, 4, 5, 6 son maravillosos. Léalos, por favor, si usted va llegando, si usted no entiende bien cómo es esto de la gracia total, completa, exclusiva de Jesús, ¿cómo es? Lea esos capítulos. Pero la no condenación lo vamos a encontrar en el capítulo 8. Pero en el capítulo 7, el apóstol Pablo le explica a los judíos con los que hablaba en Roma y a nosotros, usando la analogía del matrimonio. Y déjeme decirle algo, en la Biblia, todo se trata de la ley y la gracia. Porque antes de la ley estaba la gracia, luego vino la ley, luego la gracia. Entonces, mucha gente se revuelve, porque al estar en un solo libro, gracia, ley, gracia, se revuelve. Claro que cuando estuvo la ley también hubo gracia, la gracia siempre está, pero Dios metió la ley. Entonces hoy mucha gente quiere seguir predicando la gracia, pero con la ley. Ya no es necesario. Al contrario, eso trae cargas y la gente no entiende. Y vuelvo a lo mismo. Si la gente se mete bajo la ley, le da poder al pecado, le da autoridad al diablo para que lo siga acusando de día y de noche delante de Dios y saliendo culpable, porque nadie puede cumplir la ley. Solo Jesús pudo cumplirla. ¿Me sigue? Bueno. Mire cómo explica en el capítulo 7 el apóstol Pablo acerca de que nosotros, usted y yo, la iglesia, podemos estar casados con un esposo o con otro. O nos casamos con el Señor Ley o nos casamos con el Señor Gracia, que es Cristo, con el Señor Jesús. Pero tiene que ser uno o el otro. No puedes estar casado con los dos. Y eso es lo que yo digo que está pasando mucho sin querer, que la iglesia corre a los brazos del Señor Ley y luego a los brazos del Señor Jesús o del Señor Gracia y ahí los combina y uno y otro y no se da cuenta que sin querer está adulterando al querer vivir con dos esposos. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 7 verso 1. Casi se explica solo, ¿va? Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley,
que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada, y aquí hace la analogía del matrimonio conforme a la ley, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, como le pasó a esa mujer, ¿verdad? Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Aquí nos está preparando para explicarles lo que viene. Les está diciendo, miren, solo recuerden cómo dice la ley. Si una mujer se casa con un hombre bajo la ley de Moisés, ella está sujeta a su marido mientras el marido vive. Pero si el marido vive y ella va y busca otro hombre, está adulterando. Pero si el marido muere, ella queda libre de este marido y puede ir a buscar a otro esposo y casarse con otro esposo y ya no adultera. ¿Me está siguiendo? Eso decía la ley de Moisés, o dice la ley de Moisés. Ustedes iguales, dice el apóstol Pablo. Vamos a seguir leyendo, verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, con un propósito, dice, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, ojo acá, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Amén. Lo que está diciendo es, tú eres la esposa y te casaste con el Señor ley. Les está diciendo a los judíos, no tendría que ser eso para nosotros, pero nosotros nacimos la mayoría bajo la ley también, o sea, en la mezcla de gracia con ley, ¿ok? Pero le está diciendo a ellos, y tomémoslo para nosotros, tu iglesia, eres la esposa, te casaste con el Señor ley, pero el Señor ley ya murió. ¿Cuándo murió? Cuando Cristo fue a la cruz. En la cruz fue el fin de la ley. El Señor ley murió y entonces ya quedaste libre para unirte al nuevo esposo que es Cristo Jesús, con el cual puedes dar frutos para Dios. Porque dice aquí que mientras estábamos en la carne, qué interesante que estar bajo la ley también le llama estar en la carne. Fomentas, avivas tu carne si quieres seguir juzgando, acusando, condenando y filtrándote bajo la ley. ¿Ok? Dice, mientras estábamos en la carne, dábamos fruto para muerte. Eso quiere decir que tu carne más la ley da fruto para muerte. Tu espíritu más la gracia da fruto para vida. Amén. Eso es lo que está diciendo acá. Que estamos libres de la ley, porque ya la ley ya murió, el Señor ley ya murió, y ahora nos podemos casar conscientemente con el Señor gracia, que es el Señor Jesús, para dar frutos para Dios. Y a eso le llama el régimen nuevo del Espíritu. Caminar en el Espíritu es caminar bajo la gracia. Caminar en la carne es caminar bajo la ley. ¿Me está siguiendo? Y entonces, por eso digo que hoy me duele todavía ver que muchos cristianos, amantes del Señor y siervos maravillosos, sin querer, corren un momento a unirse al Señor Jesús en su gracia, porque saben que son salvos por gracia, pero de ahí corren al Señor ley para establecer el juicio, la condenación, la acusación de lo que no están haciendo bien. Entonces los acusan, se autoacusan con una que no cumplen, no cumplieron nada, y entonces sin darse cuenta están adulterando espiritualmente. Y eso trae cargas de opresión para muchos, debilidad espiritual,
tristeza, depresión, angustia, vacío, no se sienten plenos, cristianos de muchos años, de toda la vida, toda su familia está en Cristo, pero no hay plenitud de gozo, no hay plenitud de Dios, porque no viven bajo la gracia, no están casados solo con el Señor Jesús, sino están casados con el Señor Jesús y adulteran con el Señor Ley. ¿Me está siguiendo? Por eso es tan importante para nosotros, lo que ha puesto el Señor en el corazón es predicarles la ley, que el Señor les abra los ojos a la ley, que más personas vengan a escuchar el mensaje de la gracia y podamos enseñar a nuestros hermanos, amigos pastores, amigos líderes, que sigan con sus iglesias. No estoy queriendo que se vengan acá, pero que cambien la predicación. ¿Me está siguiendo? Amén. Ahora, eso dice el capítulo 7, viene el capítulo 8 y concluye esta disertación de Pablo diciendo, Romanos capítulo 8, verso 1, dice, ahora pues, esto que le voy a leer ya para terminar, es glorioso, ¿sabe? Es maravilloso, es la plenitud de Cristo en nosotros, ¿vale? Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Si de todo el mensaje de hoy solo se acuerda de esto y no lo quiere tomar, y no quiere hacer su devocional, y no lo quiere convertir en oración, ay, ojalá y no sea eso, pero si usted hace eso, quédese con esto. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Punto. ¿Sale? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no andamos conforme a la carne, andamos conforme a la gracia que es del Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, que es esta. ¿Ok? Este pedacito que le enseñé, ¿sale? Muy bien. Dice que ya no andamos en la carne y hemos sido librados de la ley. Por eso le digo, deje de insistir en meterse bajo la ley. Deje de señalar y acusar a otros o a usted. Deje de condenar a otros por lo que hacen o dejan de hacer o a usted. Y no le reciba a otros ninguna acusación ni condenación. Insisto, reflexione en lo que usted tiene que cambiar o la persona tiene que cambiar, pero no desde la condenación. Reflexiónelo desde la no condenación para ellos y la no condenación para usted, porque usted los mete a ellos bajo la gracia y usted se mete bajo la gracia. Y eso le dará una oportunidad de ver mejor panorama, de cambiar su vida, de cambiar hábitos, de cambiar pensamientos. Y seguro que usted bendecirá a las personas con solo no condenarlas y derramar la gracia sobre de ellos en sus oraciones. ¿Me está siguiendo? Amén. Dice el versículo 3. Entonces ya no hay condenación. Dice, para los que no andan en la carne, sino en el Espíritu. 3, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dos cosas maravillosas. Dios envió a Jesús, su Hijo, pero Jesús no pecó, ni su carne pecó. Lo envió en semejanza de carne de pecado. Solo en semejanza, para que tú y yo entendiéramos, para que tú y yo recibiéramos la maravilla del perdón de los pecados de nuestra carne y de la liberación de nuestra carne. Jesús vino en semejanza porque Él es Dios. Él es Dios, es el Hijo de Dios en la tierra. Él se fue a la cruz, pero su carne solo era una semejanza de carne de pecado, porque Él vive en gloria. ¿Me está siguiendo? Amén. Y luego dice que Dios condenó al pecado en la carne. Dios no perdonó al pecado en la carne, Dios lo condenó. Es decir, el pecado que procede, mire, cuando Adán, esto tiene que ver con Adán y Eva, antes de Adán y Eva, Dios creó la tierra para que no hubiera muerte, no hubiera enfermedades, no hubiera dolor, no hubiera tristeza, no hubiera nada. Así la creó Dios. Y así creó al ser humano, pero tenía que ser con el libre albedrío para que ellos se lo decidieran. Adán y Eva decidieron no obedecer y por culpa de ellos entró al mundo la enfermedad,
la muerte, la tristeza y todo. Y el pecado, ¿ok? Dentro del pecado, la enfermedad, la muerte, como 3 ahí en línea, y todo lo demás. Eso desde Adán. Pero cuando llegó Cristo, Dios condenó al pecado. Este pecado que nació acá, lo condenó en la carne, en la semejanza de carne de pecado de Cristo. Así que el pecado que nació acá ya no existe más en Cristo, ya no existe. Lo que Dios condena sale del radar de Dios, lo echó al fondo del mar, ya no se acuerda. Por eso cuando la gente va y le dice, Señor, perdona mi pecado, ¿de qué pecado me estás hablando? Si yo ya lo condené todo en el cuerpo, en la carne, en la semejanza de carne de pecado de mi Hijo. Alguien tiene que decir amén a eso. Esto aquí está en la Biblia, no es una Biblia nueva, no es un evangelio. Es el único evangelio el que predicó Pablo. ¿Por qué la gente no lo entiende? Porque no ha abierto los ojos. Porque sigue muy ensimismado en querer valer por lo que hace en lugar de entender que vale por lo que Jesús hizo. Vale por la fe. Ahora valemos por fe, ya no por lo que hacemos. Amén. Qué maravilloso, ¿no cree? Y el verso 4 y 6, para terminar, dice: para que la justicia de la ley, para que no crean que la ley está olvidada o quedó inconclusa, no. Todo esto que estamos diciendo dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ojo acá, dice en nosotros. No dice que se cumplió por nosotros, en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, en la gracia. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Termino con esto. La justicia de la ley, dice, se cumplió en nosotros. Dios dispuso la ley, Éxodo 20, y todas las demás 612 leyes, os digo 613 leyes, y nadie las pudo cumplir hasta que llegó Cristo, que al subirse a la cruz en semejanza de carne de pecado, Dios condena el pecado y además hace que la justicia de la ley se cumpla en ti y en mí. Ojo acá, no dice que la justicia de la ley se cumplió por nosotros, que nosotros tenemos que hacer esas obras, no, dice que se cumplió en nosotros. Esta es una voz pasiva. ¿Qué significa eso? Voz activa y voz pasiva en el español es igual. Voz activa, el niño le pegó a la piñata. El niño le pegó a la piñata. El sujeto hace la acción del verbo activamente. La piñata golpeó al niño. Esa es voz pasiva. Voz pasiva. Golpear, que es el verbo, lo hace la piñata. El niño no hizo nada más que poner su cabezota y le pegó. Bueno, eso es lo que dice acá. Nosotros no hicimos nada para cumplir la justicia de la ley, sino que la ley fue cumplida toda en nosotros por la obra de amor de Cristo. Y eso tiene que saberte maravilloso, eso tiene que volarte el corazón y decir, wow, todo lo que la ley me pide, todo lo que dice que no haga, aunque yo lo haga por la obra de amor de Cristo, su justicia me golpea a mí y yo lo hago bien, o espiritualmente hablando, yo lo hago bien, ya no me equivoco. ¿Me estás siguiendo? Y eso dices, ¿cómo? Si soy un equivocado todo el tiempo, soy un mentiroso todo el tiempo, pero porque la justicia se cumplió en mí, a los ojos de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo, no soy un mentiroso, soy un correcto. Eso no me permite que yo siga mintiendo, eso lo que hace es sacarme de la ley para que pueda dejar de mentir. Porque entonces ya no soy condenado por la ley y la no condenación es el poder que te permite dejar de mentir en el ejemplo. ¿Me estás siguiendo? Pero qué maravilloso es que la justicia de la ley se cumplió ya. Por eso ya no está vigente, porque ya está cumplida en nosotros, dice. Y luego termina diciendo, porque los que viven en la carne, los que son de la carne, hablan y piensan en las cosas de la carne. En la acción del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Esto lo que significa es que
quien se filtra bajo la ley, todo el tiempo está viendo a todos filtrados bajo la ley, que haces bien, que haces mal. Y es la ley del bien y del mal. Que haces bien, que haces mal. Si haces bien, te aplaudo. Si haces mal, te golpeo, o te quito, o te acuso, o te condeno, o me peleo contigo. O sea, bien y mal, bien y mal. Quien anda en la carne todo el tiempo está mirando quién hace bien, quién hace mal, hasta él mismo, quién hace bien, quién hace mal, o pidiéndole a todos que le digan, hago bien, hago mal, hago bien, hago mal. Todo eso es terrible, dice, porque es carne. La carne pidiéndole a la ley que lo filtre. Pero los que andamos bajo el Espíritu, en la gracia, nos ocupamos de las cosas de la gracia, de decir, Señor, qué maravilloso. Yo era un pecador, pero ya no lo soy, ahora soy un justo. Yo soy un equivocado, pero tu gracia y tu justicia está en mí. Entonces yo ya hago las cosas bien. Ya no le doy poder a mi pecado. Al contrario, la no condenación me da el poder de salir, de dejar de hacer esto y aquello y cambiar mi vida. ¿Me está siguiendo? Por eso yo le decía al inicio que no solamente la no condenación es el poder de Dios para dejar de pecar, lo podríamos ampliar para decir, es el poder de Dios para transformar tu vida. Porque tú ya no caminas como un pecador que se arrepiente cada semana o cada día, eso ya no existe. Para quienes los que estamos en Cristo ya no hay condenación. Y entonces tu vida puedes reflexionarla, saber que te equivocaste, sí, pero no te autocondenas, no te autoflagelas. Y dado la no condenación, es que eso te da poder para cambiar de forma de pensar, que es la metanoia, que es el arrepentimiento, es la metanoia. Cada vez pienso cosas nuevas y diferentes y mejores. ¿Me estás siguiendo? Y recuerde que gracia no es permiso para pecar. No es permiso para pecar. Es lo que le explicaba al inicio. Que 2500 años desde la creación hasta la ley, aquí quedó en la naturaleza del hombre lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer, lo que le es bueno y lo que no, lo que le edifica y lo que no edifica, lo que conviene y lo que no conviene. Como el hombre no quiso seguirse manejando por la ley cuando fue rescatado de Egipto, pidió una ley, no quiso seguir siendo manejado por gracia, pidió una ley que tuviera escrito qué hacer y qué no hacer, o sea, ley, bien y el mal. Y Dios se la dio. Y durante 1500 años, desde Moisés hasta Cristo, el pueblo de Israel vivió bajo la ley. Aún siguen viviendo ellos bajo la ley. Pero llegó Cristo para decir, hey, esa ley ya está cumplida por mi justicia. La justicia de esa ley va a ser cumplida en vosotros cuando yo vaya a la cruz. Si tú crees que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que perdoné todos tus pecados. Entonces la gente ya no necesita, de estos 2000 años para acá, desde Cristo para acá, ya no necesita caminar bajo la ley para saber lo que es bueno y lo que es malo. Eso está en tu naturaleza. Sigues haciendo las cosas buenas, no mentir, no fornicar, no adulterar, no robar, no tener dioses ajenos, sí, pero no desde una ley, sino desde un corazón en el cual habita Cristo, en el cual recibes por gracia un regalo inmerecidos que te hace saber que estás limpio con una túnica de lino limpio, resplandeciente, que eres pueblo escogido, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que te amó y te ama y vive en ti, te reviste de él. El Espíritu Santo, sus ríos de agua viva están en ti, pero también fuiste derramado, ¿verdad?, del Espíritu Santo. O sea, estás cubierto, estás en él, hijo. Y por lo tanto, caminas bajo la gracia pensando en las cosas del Espíritu, en las cosas de la gracia, en la obra de Jesús y no en la carne y en las obras de la ley. ¿Me está siguiendo? Así que por favor, suelte la piedra de la condenación para con otros, para contra sí mismo y para no recibirle a nadie. Te lo van a decir, ojo acá, no vas a convencer a la gente que te deje de acusar en el trabajo, en la casa, en la calle. No, solamente no lo recibas. Solamente no lo recibas. Y si tú no lo recibes, vas a estar pensando en las cosas del Espíritu en lugar de las cosas de la carne, y eso te hará que puedas superar esas situaciones, te va a transformar por dentro y podrás acceder a esa vida en abundancia que el Señor ganó para ti. ¿Puede ir un buen amén?
Dele al Señor un buen aleluya, ¿verdad? Adórelo, ámelo, disfrútelo, recíbalo. Cierre sus ojos ahí donde está y déjeme orar por usted. Señor, te damos gracias, Padre del Cielo, por la iglesia de Jalapa, Padre del Cielo, por la iglesia online, por quien vea este mensaje por primera, segunda o tercera vez. Padre del Cielo, es el anhelo de mi corazón siempre saber que la unción viaja de manera sobrenatural en estos videos y de que tú abres los ojos de la gente para que ya no camine en la carne, ya no vive en la carne ni pensando en las cosas de la carne, sino que vive en el Espíritu pensando en las cosas de la gracia, Señor. Que así como nos enseñaste a salir, a dejar la estación del desánimo y a salir de la cueva de la amargura, así también, Señor, hoy las piedras de condenación que tenemos en nuestros bolsillos, listos para echárselos a quien nos ofende, a quien nos falte y a quien nos equivoque, hoy las soltamos, Señor. No hay más condenación, ya no acusamos a nadie, menos nos acusamos a nosotros mismos, pero tampoco le recibimos a nadie sus acusaciones. Reflexionamos, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, a reflexionar en lo que tenemos que cambiar y mejorar, pero sabiéndonos no condenados, sabiéndonos en tu justicia, en tu amor, en las cosas del Espíritu y ya no en la carne, Señor. Gracias te damos por ello, Señor. Yo te pido que aquí ahora, Señor, limpies corazones. Hay corazones de autocondenación aquí. Gente que se autocondena, que se autoflagela, que se a lo mejor de manera inconsciente, Señor, pero tú hoy los estás haciendo libres, porque cuando sabemos que ya no vivimos bajo la ley, somos libres de esa ley de bien y mal. Tú nos has hecho libres, Jesús. Tu obra en la cruz nos ha hecho libres, Señor. Nos has hecho libres. Tú viniste en semejanza de carne de pecado y nos has hecho libre. Y por lo tanto tu palabra dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Así que, Señor, si aquí hay personas que fueron condenadas por sus padres de manera inconsciente, por familiares, por algún adulto, maestros, ex esposos, ex esposas, ex parejas, lo que sea. Si aquí hay gente que recibió condenación, Señor, que hoy se haga una realidad en sus vidas, que la verdad de Cristo, de que ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo, hoy caiga sobre su corazón y salga de este recinto sabiendo que Él no es condenado, que al contrario, que viven en el Espíritu, que está unido a Cristo, que su único esposo es Cristo, ya no la ley, y por eso da fruto de vida para Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querida iglesia de Jalapa, por favor, quédese un momento más, sígase ministrando un ratito más. Platiquen, desarrollen el mensaje, búsquenlo. Hoy, al terminar el mensaje, ya va a estar en el discipulado para ustedes, discípulos de Jalapa y de Veracruz, para que lo comiencen a explorar, a hacer su devocional, qué les está hablando, de qué áreas de su vida, y lo puedan llevar a convertirlo en oraciones, para que el jueves comenzamos nuestro primer discipulado de esta nueva temporada por Zoom, ¿sale? Si usted está viendo este mensaje y quiere unirse, lo invitaremos a que se una a nuestro Zoom y también lo haremos en transmisión en vivo por Facebook, porque queremos que la gente crezca espiritualmente. Queremos que la gente se fortalezca espiritualmente, porque de boca en boca vamos a ir llevando este evangelio de la gracia para que muchos dejen de cargar sus errores, sus malas prácticas, sus cosas que hacen mal, o creerse demasiado por las cosas que hacen bien, y todo eso termina lastimando alrededor, ¿sale? Y no dejando que toda la obra de Jesús se haga en las vidas de ellos, ¿vale? Así que bueno, familia de Jalapa, familia online, Dios los bendiga. Gracias a todos los que nos ayudan a los servicios presenciales, los que trabajan allá en Jalapa, casi todos, ¿verdad? Trabajando para invitar gente que vayan, aunque sea a ver la transmisión, pero se queden a la reflexión. Eso es algo que la iglesia de Jalapa tiene de ventaja.
presencial, ¿verdad? Que hay gente que entiende, que está fuerte en el espíritu y puedes ir a preguntar ahí mismo, acabando el servicio, dudas que hayan quedado, ellos te las van a resolver o las van a reflexionar y después las pueden estudiar en esos 4 días para que los jueves nos sentemos a las 8 de la noche a platicar y a entender mejor los mensajes, porque la única manera como el diablo se puede robar un mensaje es que no lo entiendas. ¿Sale? A eso le llama la palabra del sembrador que cayó fuera del camino. Así que, muy bien, querida Iglesia de Jalapa, Dios los bendiga. Iglesia Online, Dios los bendiga. Y a todos los que nos ayudan, doble porción del favor de Dios y de la gracia del Señor por ustedes o para ustedes. Y nos vemos la próxima semana y sobre todo nos vemos este jueves. ¿Sale? Esté muy atento. Bendiciones. Hasta la próxima.